hablemos de nuestras propuestas. ¿Qué es lo que traemos nosotros desde nuestras diversidades como propuestas políticas para la Asamblea? Bueno, yo creo que abrí con este tema del Estado intercultural y plurinacional. Me parece que una deuda de 10 años, una década entera, hemos perdido para construir esto. Creo que hay que empezar a pensar en serio el tema. Eso significa, lo que tú decías, justicia indígena. Eso significa construcción de circunscripciones territoriales. Eso significa inclusive no solamente a nivel de reconocimiento de derechos, sino también del tema que sigue estando la pobreza en las comunidades indígenas y afros. Entonces, llevar el Estado a esas comunidades con todo lo que implica la infraestructura del Estado, porque, digamos, en un Estado realmente, auténticamente intercultural y plurinacional no puede seguir estando el reducto de la pobreza únicamente en esas comunidades. Y por otro lado, de forma ya más particular en mi ámbito académico, las investigaciones que tenemos sobre cómo ha sido la ley de educación superior, viste que el sistema Las de ingreso universidades. ¿Ah? ha discriminado Así más o es. menos entre 500.000, 600.000 jóvenes. Algunos Ujú. están hablando aún de más jóvenes. Bueno, la mayoría de estos jóvenes son precisamente de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, porque son los que están con menos potencialidad para que le pongan una prueba estandarizada Ujú. que los pone en desventaja frente a Ujú. jóvenes Así que es. vienen de colegios Así es. urbanos, clase media, etc. Entonces es importante reformular ese sistema de ingreso, particularmente para que todos estos grupos puedan ingresar a la universidad, los jóvenes, ¿no? Que es lo que necesitamos precisamente ahora, que en la universidad haya esa diversidad, porque no la tenemos en este momento, ha disminuido la diversidad, al contrario de lo que dice el régimen, ¿no? Sí, Victoria. bueno, yo tengo algunas, pero las que más he estado trabajando ya a nivel de medios es primero lo que tú acabas de comentar y quisiera un poco que me des este espacio para poder em, sustanciar mucho más. Yo creo que es importante trabajar en los gobiernos comunitarios, ¿no? Eso implica, incluso en la misma COTAD, en la misma Constitución, te da esa posibilidad. Las CTIs, las circunscripciones territoriales indígenas, yo creo que habría que retomar esta iniciativa para posibilitar estas acciones de autogobiernos comunitarios, incluso con recursos propios, para que los pueblos y nacionalidades tengan el derecho de autodeterminarse, incluso en base a todo lo que es su cosmovisión, desarrollarse en su propio territorio. Yo creo que eso está en la misma Constitución, pero desgraciadamente desde las empleadas y desde otras instituciones no se dio paso, porque creo que mi apreciación es que tienen mucho temor. Temor, Esto de la claro. interculturalidad les da ¡Qué pavor en las miedo! instituciones públicas. Se les Sí. da miedo. Entonces, claro, en las empleadas jamás dieron paso. Así Incluso es. está en la Constitución y eso habría que Sí. retomar esta iniciativa, uno. Segundo, derogar el decreto 016 que criminaliza no solamente a los pueblos y nacionalidades, sino a todo actor social, No, a todo colectivo por que eso necesitamos un Paco Moncayo. por legítimo, o sea, es legítimo, así sea uno, puede salir a la calle, porque las calles son nuestras, eso no es del Estado, son nuestras, y es ahí el espacio donde nosotros exponemos nuestro descontento al gobierno. Has hecho Entonces, política eso, siempre. porque incluso Así es. a tal punto que... Menos ahora. Claro, Que nos han quitado las plazas. claro, y a tal punto que implementaron el sistema único de registro de organizaciones sociales, y a través de eso, si no está alineado al gobierno, pare de contar. Eso hay que reestructurar y Así derogarlo. es. Y lo otro que también veo fundamental es el matrimonio civil igualitario. ¿Cómo le hacemos, Doria? ¿Cómo le hacemos? Según los expertos, yo no soy jurista, pero uno también averigua. Dale, que ese es mi tema, dale, que yo te cuento. A ver, en ese sentido, no, ni siquiera te da la opción hacer las modificaciones, ¿verdad? A la Constitución. Ah, muy bien. Desde la Asamblea Nacional, perdón, desde la Asamblea del Poder Legislativo, hacer una consulta, ¿verdad? A la Corte Constitucional, como pasó en Colombia. Es Como está increíble, pasando ahorita en es Perú. increíble, no solamente en Colombia, en toda la región hay avances importantes Pasó en en matrimonio Brasil civil también. igualitario. Nosotros estamos retrocediéndonos en estos 10 años de la mal llamada Revolución Ciudadana, con una constitución progresista, no te da paso. Es más, en estos 10 años hubieron 3 reformas de la Constitución.
que es de la consulta para los toros, que era irrelevante, quizás, Y la diría. justicia que... Y esta es de la reelecciones indefinidas y otro más, no recuerdo. Pero jamás se les ocurrió a la Revolución Ciudadana reconocer los derechos del matrimonio civil igualitario en estas reformas Bueno, que hicieron. ahí te cuento una cosa. Jamás. te cuento una cosa. Pero en fin, Ya que ese es mi tema, A ver. déjenme hablar allí. A mí me encanta cuando estos candidatos tan ignorantes, ignorancia así todo terreno, te dicen, no, es que yo voy a respetar la Constitución, lo que dice la Constitución, y la Constitución te habla de que el matrimonio es hombre y mujer. exacto, Error, así es. grave error. ¿Por qué? Porque tenemos una Constitución de 300 y pico de artículos en los que en la mayoría, casi en la totalidad, se habla de no discrimen y no discrimen por diversidad, justamente. Tenemos un maravilloso artículo 11, Artículo 11, exacto. que te dice que no me puedes discriminar, entre otros motivos, por mi orientación sexual o mi identidad de género. Entonces, ¿de parte de quién me vienes a decir que el matrimonio solamente es entre hombre y mujer? ¿Que lo definan así? Puede ser. Pero eso no puede estar escrito en piedra, cuando tenemos inclusive un capítulo al Buen Vivir que habla de las comunidades y pueblos históricamente vulnerados y discriminados. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo como jurista, como analista, como abogada de esta campaña del matrimonio civil igualitario? Aquí es tan sencillo como para hacer la consulta, como se habían hecho en otras partes del mundo. A ver, señores de la Corte Constitucional, ahora sí en serio. Así es. No como borregos del presidente, Curuchupa, sino Así en es. serio. Vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una interpretación sistémica de la Constitución, que nos dice en casi todos los artículos que no puedes discriminar a nadie, entre otras cosas, por orientación sexual o identidad de género. ¿Cómo hacemos con el matrimonio? No puede haber ningún tipo de discriminación porque la Constitución lo prohíbe. Lo pasó en Colombia, está pasando ahorita en el Perú, ya pasó en Brasil también, pasó en Estados Unidos. La Corte más alta, la Corte Suprema, la Corte Constitucional te dice, ¿saben qué? No puedes discriminar a la gente por su orientación sexual. No le puedes quitar derechos. Y es tan sencillo como eso. Y los demás candidatos curuchupas y cavernarios van a tener que comerse sus palabras, Así es. porque no hay que reformar ningún tipo de constitución para conseguirlo. Comerse su rabo de paja. Ahora, El tema de la despenalización del aborto, Silvita. a ver, necesitamos... ahora sí, voy a mis propuestas. A ver, déjame terminar, Silvita, una que yo creo que es Hágale. fundamental, y Hágale. hablando en temas de derechos sexuales y reproductivos, algo que es preocupante y las estadísticas lo dicen, el incremento del Feminicidio. VIH Ya, correcto. sobre todo en que tenemos que un poco revisar, hay incluso la ley del VIH, sobre todo. Yo creo que en estos 10 años no ha habido una política de prevención en esta temática, y lo cual es gravísimo. No sé si no hubo, pero de que paró, paró. De que paró. Sobre todo, yo creo que hay que trabajar bastante en la cuestión de la prevención, porque las estadísticas muestran que hay una subida abismal en la cuestión de contagios. Entonces es importante trabajar muy fuerte en esto y sobre todo en la humanización de las personas que viven con VIH y una política pública agresiva para la prevención. Y lo más grave es que hay personas que por cuestiones de discriminación o lo que sea tienen temor a hacer los exámenes a pesar de que lo tengan, y con una sexualidad irresponsable, mira a cuántas personas lo están contagiando. Eso es gravísimo, ¿no? Correcto. Y eso cómo afecta incluso a la población económicamente activa. Entonces yo creo que hay que trabajar bastante, a toda la sociedad como tal, hay que trabajar en eso muchísimo y con mayor fuerza. ¿Qué te cuento? Sí. Derechos sexuales y reproductivos, derechos sexuales sobre todo son esos porque es tu salud, es tu proyecto Así de es. salud. Pero vamos a hablar también de violencia, de aborto, de violencia de género. Desde mi propuesta, importantísimo, desde las organizaciones sociales feministas con agenda realmente, categóricamente e informadamente feminista, fuimos a hacer lobby a la asamblea anterior, a decirle a las legisladoras, a decirle al Consejo de la Judicatura, no va a funcionar este Código Orgánico Integral Penal. En el 2008. Antes, no después. Ya. 2013. 2013. ¿Por qué? Porque si tú conviertes en delito todo tipo de violencia psicológica y me quitas las comisarías de la mujer y de un plumazo me desapareces como me desaparecieron la ley 103 contra la violencia contra la mujer y la familia, me dejas en indefensión. Las mujeres víctimas de violencia hoy en el Ecuador están en indefensión porque van a necesitar y necesitan hoy día un abogado para ir a reclamar la violencia de sus maridos, por ejemplo. Sí. Cuando antes era tan sencillo y sin abogado y sin ningún tipo de proceso, efectivamente, urgentemente, rápidamente, en forma eficiente, la comisaria y la mujer le decían, bueno, Sí. señor, usted no le puede pegar, usted va a tener que ir a tratamiento psicológico, tome su boleta, van a tener que estar separados. Y le asignaba un abogado en ese mismo instante. Oye, y no solamente eso, Dorian, importante.
había una respuesta inmediata. Hoy día se están dejando caer los procesos porque vas a necesitar dinero, abogado, proceso, y últimamente las mujeres no quieren que metan preso al marido. Lo que quieren es que a duras penas le dejen de patear y le dejen de maltratar. Y cambiar la educación, cambiar la campaña de educación en ese sentido. Feminicidio, qué maravilla, gran conquista. Se tipificó, pero lo que se tipificó fue un concepto diferente al que estamos planteando. El femicidio no es lo mismo que feminicidio. En el feminicidio estamos hablando de responsabilidad del Estado por omisión, por indiferencia criminal. Eso hay que cambiar. Porque si solamente cambias un tipo con las características que sea, pero no haces realmente una Está campaña. subiendo la tasa. Exactamente, Ahora en Mónica. Mira, ahora en 22 feminicidios en 2017. enero de En 2017. Solo iniciando Solo el primer iniciando mes. el año. ¿Qué es- estamos haciendo mal? Claro que no puedes tampoco soplar y hacer botella. No es cuestión de cambiar, el papel aguanta todo, cambiamos el tipo penal, ingresamos uno más. No, y también planteémonos bien hablar de cómo obtener más seguridad en nuestra sociedad, sin necesidad de, no, es que cadena perpetua, lo castro, le corto los testículos, lo mato, le corto la cabeza, pena de muerte. ¿Qué estamos hablando? Así no funcionan las cuestiones. Todo es punitivo, más cárcel. ¿A dónde vamos a llegar con los sistemas carcelarios ineficientes que tenemos? Ni las adicciones se curan con cárcel, ni las penas altas son la solución cuando hay impunidad. Ahí hay que cambiar la estrategia. Exactamente. Por eso digo, ahí, por eso, ahí en el tema, lo que tú quieres comentar, yo creo que es fundamental la parte de la educación. Por eso tú tocabas algo muy interesante, Moni. Cambiar el modelo de gestión del sistema de educación pública. ¿Por qué? Hay que incorporar en la malla curricular esta cuestión. No sé si se acuerdan, yo en mi época había escuela para padres. Me acuerdo que me daban educación sexual. Ahora no existe. ¿Para qué? Para que los jóvenes les des toda la información necesaria, creería yo. Nos cambiaron el ENIPLA por el Plan Familia. Claro. Súper anticientífico, Claro. ignorante, desde la más espantosa e irresponsable ignorancia de Mónica Hernández y de Ahí, Curuchupa, el ahí presidente. hay que retomar esa lucha Así es. de la Claro. ENIPLA. Ujú. Es lo que pasa lo mismo con los jueces o la Corte Constitucional en esos temas sensibles. ¿Cuáles son los criterios? Los del presidente. Responden a La cuestiones verdad. religiosas, moralistas. No, es que el matrimonio es hombre y mujer. Ujú. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es que el único modelo de familia es esto, ¿no, señores? Exacto. De Claro, eso se la trata diversidad, justamente precisamente. la diversidad. Y la Bueno. propuesta nuestra del arcoíris. Que estamos construyéndola aquí en la Alianza del Arcoíris y que estamos proponiéndole. Por favor, si nos han escuchado, si les ha interesado, si les ha gustado, si no les ha gustado, igual piénsenlo, reflexionenlo, cuestiónense. Vamos a hablar de las diversidades y vamos a politizarlas. Muchísimas gracias a los que me han escuchado, no sé, a ustedes, mis compañeros. Dorian es mi alterno, Mónica es la alterna de Humberto Cholango, así que ya saben, somos la lista 18 de Pachacuti. Y sobre todo, yo estoy muy contento y sobre todo estos espacios que más allá de los resultados que tengamos, es importante que estos temas que nadie quiere hablar, ni siquiera los candidatos porque tienen temor, porque les restan votos, ponerlo en el debate público y que empecemos a discutir, a debatir, a cuestionar a calzón quitado, porque esto no puede seguir en este siglo XXI. Hay tantos atropellos, por ejemplo, el niño de 5 años violado, una niña trans discriminada en una escuela municipal. ¿Hasta cuándo tenemos que cambiar esta sociedad precisamente con esta acción colectiva que requerimos de ustedes? Ok, me quedo con eso entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes también.